y sábado. Amén. Dile al que está a tu lado, bienvenido a la casa del Señor. Es maravilloso estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Sí. Desde muy temprana edad me enseñaron a ir a la casa del Señor, ¿ok? Y de ahí en adelante, por la gracia del Señor, Él me ha mantenido también viniendo a la casa de oración de Él. A ver el libro. No lo veo. Que no se te canse la mano. Manténlo bien en alto. Di conmigo, este es el libro de Dios. Le dedicaré tiempo al estudio del mismo para conocer a mi Dios, a mi Salvador, a mi Redentor y comprender el plan de salvación que Él tiene para mí y sus criaturas. ¿Dicen amén? Amén. Muy bien. Es bien interesante que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo hemos descuidado el estar caminando con el libro. Pareciera como que estamos utilizando otros instrumentitos, ¿ok?, para sustituir el libro. Pero el libro es insustituible. Con todo el respeto de la verdad, es insustituible. El libro es el que te dice a ti cuando sales fuera de estas cuatro paredes quién tú eres, a quién tú le sirves y de quién tú hablas. El libro, recuerda que en la escuela te enseñaron a que hay que llevar a la escuela. La escuela no da unas cosas, a la escuela hay que llevar libreta y hay que llevar lápiz. Me imagino que viniste con libreta y con lápiz, porque la capacidad del cerebro pareciera como que no es tan buena para entender, comprender y absorber todo lo que en la escuela vas a ir a aprender. El templo es un lugar donde primero se viene a aprender. ¿Amén? Amén. Eso es lo primero que se viene. Eso es lo primero que se viene. Tengo una nieta que casualmente fuimos en este verano a su graduación ya de cuarto año. Y desde muy pequeñita, cuando ella va al templo, una de las cosas que hace es saca un papelito y comienza a apuntar lo que el predicador decía y las citas bíblicas. Muy brillante la muchacha, muy dispuesta. Y alguien llegó a decir que a mayor cantidad de sentidos expuestos, mayor es el aprendizaje. Si por encima de ello tú no solamente estás atento a lo que se está diciendo, sino que al mismo tiempo tienes una libretita y tienes un lápiz en tus manos, al apuntarlo, entonces el cerebro absorbe mayor cantidad de información y luego cuando vas a tu casa puedes simplemente sacar un ratito de tiempo para repasar lo que así escribiste. ¿Dicen amén? Así es que proponte ello. La Biblia dice que los de Tesalónica eran más brillantes, porque ellos investigaban para ver si lo que el predicador estaba diciendo estaba correcto o no. Y a ti y a mí se nos ha estado enseñando a través de los tiempos que esta es una iglesia que viene a estudiar la palabra. ¿Amén? A eso es lo que venimos. No venimos a hablar de otros cuentitos, ni esto, ni lo otro. Venimos ¿a qué? ¿A qué? A estudiar la palabra. Bueno, hermano Fidencio me hizo una invitación, nos conocimos
No nos habíamos visto, pero nos conocíamos en una actividad que se tuvo en Vieques. Y allí pues tuve la oportunidad de conocerlo y platicábamos muy pocas veces. Y ya casi finalizando la actividad, pues él se me acercó y me hizo una invitación para estar por acá. Yo soy de aquí, de al ladito de ustedes. Soy del pueblo de Gurabo. Nacido y criado ahí, del pueblito de Gurabo. ¿Ok? Pero hace tiempo que no estoy en el pueblo de Gurabo, por más de 40 años. Cuando entramos en el ministerio, pues entonces ya vivíamos allá en el pueblo de Luquillo y pareciera como que con Luquillo he pasado más tiempo que con el pueblo de Gurabo. Pero sigo siendo gurabeño, ¿saben? Sigo siendo gurabeño. Aunque ya no se ve casi ni la división entre Caguas y Gurabo, ¿verdad que sí? Sí, porque eso está ahí tan poblado que es difícil uno poder identificar una área de la otra. Si pueden tener los niños con los papás, es muy bueno, puesto que queremos que tú trates de aprovechar la mayor cantidad de ellos. No vamos a predicar, aunque puede que en ocasiones usted va a descubrir, parece que el pastor está predicando. Y eso tiende a suceder cuando se dan charlas o se dan seminarios. Y yo quisiera que esto fuera más un seminario, ¿ok?, de educativo, de aprendizaje para tu vida y para la mía también. Cuando cogí esta clase, y yo soy nacido y criado en la iglesia, lo primero que me fue una sorpresa la palabra sinópticos, porque no es una palabra común, es una palabra de, como decimos por ahí en nuestro lenguaje, de domingo, ¿verdad que sí? Sinópticos. Y descubrí algo todavía más interesante, es que esa palabrita hace aplicación a 3 evangelios. Hace aplicación ¿a cuántos? A 3 evangelios. Recuerden que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. O podríamos decir inclusive uno adicional, un 5.º evangelio. Pero sinópticos hace referencia principalmente a 3. Y así rapidito le puedo mencionar Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Y de eso es lo que se va a tratar toda esta dinámica que vamos a tener. Algo que debo decirle también, bien interesante, es que en el Antiguo Testamento solamente hay un evangelio. No sé si ustedes sabían de eso. Aunque hay libros históricos y hay libros proféticos, ¿ok? Y hay profetas mayores y hay profetas menores, pero en el Antiguo Testamento hay un libro que es evangélico. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Ah? ¿El libro de qué? De Isaías. Y si me invitan en otras ocasiones, luego de esta dinámica, pues podemos coger capítulo por capítulo y versículo por versículo lo que es el libro de Isaías. Eso es una belleza en grande, en verdad. Con quien cogí esta clase tenía 2 doctorados, ¿ok? Un mexicano, el pastor Camarena, y a su vez, una vez que terminamos con los evangelios sinópticos, entonces cogimos capítulo por capítulo y versículo por versículo el libro de la epístola a los romanos. Y hay mucha gente que les encanta el libro de ¿qué? De los romanos. Y hay gente que son expertos en verdad en el libro de los romanos, principalmente el concepto de la fe y el concepto de la ley, donde ahí se discute hasta la saciedad en ello. Ok, ¿estamos listos? Déjenme ponerme los espejuelitos. Los mandé a hacer, todavía no me los han entregado. Ok. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? ¿Ok? ¿Son buenas nuevas? ¿Qué más es evangelio?
A ver, así rapidito, alguien que me quiera comentar para darle la definición aquí. ¿Ah? Jesucristo es el Evangelio. ¿Okay? ¿Qué más es Evangelio? Mensaje de salvación. ¿Ok? ¿Qué más es Evangelio? Bueno, hay una palabrita también que es Evangelio. Evangelio es una noticia. ¿Estamos? O la noticia de lo que no se había escuchado, de lo que no se había hablado, de lo que posiblemente se esperaba y llegó la noticia. ¿Ven ustedes ahora? Por eso usted va a encontrar que de los 3 evangelios sinópticos, el único que presenta, vamos a leerlo, porque hay que abrir la Biblia para asegurarse de eso, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1 y el verso número 1, que dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Fíjense, Él es el único de los 3 que utiliza la palabra ¿qué? Evangelio. El único. ¿Ok? Hay la palabra evangelismo, evangelizar y cosas así que la usan los demás también, pero como tal, la palabra evangelio, el único que la utiliza, ¿quién? Es Marcos. Interesante, ¿verdad que sí? Muy bien, seguimos. Así que evangelio no es una fotografía. No, eso no es una fotografía. Tampoco es un cuadro o una pintura, eso no lo es. No es la esencia de un artista, no es tampoco. ¿Ok? Hay 3 artistas y cuadros al mismo tiempo diferentes. Por eso le llaman Mateo, Marcos y Lucas. De paso, a mayor cantidad de testigos, entonces la verdad cobra más fuerza, hay más evidencia. Y ahí la importancia que Dios tuvo en mente, a asegurarse de que no solamente se escribiera un evangelio, sino que el mismo evangelio se escribiera en más de una ocasión, pero de personas diferentes y de ángulos diferentes. Entonces, eso hace que el evangelio cobre riqueza. Pensamientos de diferentes áreas. Porque Mateo no piensa como Lucas. Lucas no piensa como Marcos. Y lo interesante de esto es que dentro de esos 3, y todavía no hemos entrado, solamente estamos dando la introducción, ¿ok? Recuerden que de esos 3, uno solamente fue testigo presencial. De los 3, uno solamente fue testigo presencial. ¿Quién fue? Mateo. ¿Ok? Así que Mateo no tenía que salir a buscar información, porque Mateo había estado con el Evangelio. Y gloria a Dios por eso. ¿Ok? Pero por el otro lado, te vas a encontrar con que Marcos no había estado caminando con el Evangelio. Así que tenía que salir ¿a qué? A buscar. Y la persona que le ayudó para la colaboración y para la documentación del libro de Marcos, ¿saben quién fue? Ahorita estamos hablando de él. ¿De quién? De Pedro. ¿Ok? Una de las cosas que van a encontrar, o que vamos a encontrar en el libro de Marcos, es que Pedro le está narrando a Marcos hechos que él había vivido. Por eso es que vas a encontrar que en el libro de Marcos se nota más la narración de alguien. Interesante, ¿verdad? Por el otro lado, te vas a encontrar el libro de Lucas. Y Lucas era una persona académicamente bien preparada, ¿ok? Aparentemente era un historiador y se dedicó
a buscar datos. Datos. Por supuesto, recuerden que a todo esto era el Espíritu del Señor el que estaba guiando a estas personas. ¿Ok? Y llegó el momento donde él dijo, este libro de Lucas yo se lo voy a dedicar a mi amigo. Por eso es que el libro de Lucas es un libro escrito principalmente a los gentiles. Porque el gran amigo de Lucas era un gentil y Lucas era un gentil a su vez. Mateo era un judío y por consiguiente la escritura de Mateo la vas a ver que está más enfilada hacia los judíos. ¿Ven ustedes ahora? Y ahí la importancia. Por eso es que si cuando vas a buscar información de Mateo, chequéate a ver si Lucas tiene información que tiene que ver con él. O si Marcos tiene información que tiene que ver con ellos. Entonces de esa manera tienes mayor data o información para presentar ahora los datos. Ejemplo, que se sepa en la historia, Jesús nunca habló en griego. Jesús nunca habló en griego. Pero todo el Nuevo Testamento de todos los escritores está escrito, ¿saben en qué idioma? En griego. Usted dirá, bueno, entonces eso quiere decir que Mateo no escribió en griego. Eso quiere decir que Marcos no escribió en griego. Eso quiere decir que Lucas no escribió en griego. No, ellos escribieron en griego. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario con relación a ello? Es claro, Jesús nunca habló en griego. Él hablaba en arameo o en hebreo. Ese era el lenguaje de él para aquel momento u ocasión. Así que entonces llegaríamos a la conclusión, o en los ejemplos, que Mateo le habla a los hebreos, que Marcos le habla a los gentiles y que Lucas le habla a un individuo. ¿Estamos? Marcos le habla ¿a quién? A los gentiles. Mateo le habla ¿a quién? A los judíos. Y Lucas le habla ¿a quién? Es importante eso, hermano, que lo tengamos bien claro, Tres enfoques diferentes de tres testigos. Ok. Así que entonces, definición del evangelio. Dijimos que es un mensaje. Amén. Es un mensaje. De paso, ¿conoces el mensaje? ¿Entiendes el mensaje? ¿Comprendes el mensaje? ¿Has hecho el mensaje tuyo? Cuando eso sucede contigo como creyente, entonces ahora estás listo para compartir con otros el mensaje de salvación. Amén. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Y ahí la importancia de sacar tiempo con el libro. Alguien llegó a decir lo siguiente, hermanos. Puedes leer muchos libros. De paso, ahorita el pastor estaba hablando de un libro por ahí. ¿Oyeron ustedes? Patrocinando un libro. Pero ese no es el libro. No se sienta mal, pastor. Pero ese no es el libro. No, ese no es el libro. Y hay muchos libros que hemos leído en este mundo, pero ese no es el libro. El libro al que hay que sacar tiempo para entenderlo, comprenderlo, amarlo, vivirlo y hacerlo tuyo. Aquí está el libro de Dios. Amén. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de quién, de tu Salvador, de tu Creador, de tu Redentor, que pronto viene en gloria. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Amén.
Y la verdad se está poniendo en juicio en estos días. Y si tú no eres un estudiante dedicado al estudio de la palabra, te van a sacudir. Y en esa sacudida el viento te puede llevar. Y hemos sabido y conocido de muchos que el viento se los ha llevado. Y que se les hace bien difícil el regresar. De mi tiempo nos criamos muchos. Hoy día quedan muy pocos en el templo. Qué triste eso. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo a estudiar otras filosofías, otras líneas de pensamiento. De paso, ya que estamos en esto, recuerden, la importancia, esta es la introducción. ¿Ok? Estudiar es bueno. Ir a las universidades es bueno. Pero si quieres hacerte en verdad estudiar y ser un buen estudiante, la mejor universidad se llama la Universidad de Jerusalén. ¿Saben cuál es la Universidad de Jerusalén? ¿Cuál es la Universidad de Jerusalén? Las academias nuestras. Es el mejor lugar. Y de ahí, ¿pasar a dónde? A la otra universidad superior, que está allá en la esquina en Mayagüez. Ay, pero qué lejos queda. Ay, pero que si tengo que esto, es que pero no tengo lo otro. Es preferible que hoy día haga los esfuerzos y ver los frutos más adelante, que entonces tener dolor de brazo y de corazón y de qué manera. Y ver unos resultados que no son los mejores. Por eso es, instruye al niño de su carrera y aun cuando fuere viejo, se mantendrá. Así que Marcos, más de la mitad de Marcos, más de la mitad del libro de Marcos lo usa en la Semana Mayor. ¿Saben qué es lo que es la Semana Mayor? ¿Ok? Lo que le llaman, en la Iglesia Mayor le llaman el Vía Crucis, esa última semana. Así que más de la mitad de los escritos de Marcos lo pasa en la Semana Mayor. Otra de las cosas que vamos a descubrir, en los tres evangelios no hay necesariamente un orden cronológico. Y en la gran mayoría de los libros de la Biblia vas a encontrar con que no necesariamente hay un orden cronológico. Eso te lo vas a encontrar inclusive en el primer libro, llamado Génesis. En el primer capítulo, ¿cómo dice en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces coge ahí día por día, y cuando termina, entonces en el capítulo número 2, como que le da un reversazo y comienza a hablar de las cosas que había creado. ¿Lo ven ustedes ahora? Sé que no hay necesariamente un orden cronológico. Así que el evangelio, dijimos y repasamos, son buenas nuevas. Y esas buenas nuevas fueron tomadas del Antiguo Testamento. No fue invento ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Vamos a buscarla, la cita bíblica, capítulo 40 del libro de Isaías. Hay que abrir el libro. Y el verso es el número 9. Dice la palabra: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Hay que levantar ¿qué? El estandarte. Hay que levantar ¿qué? Al crucificado. Hay que hablar del próximo regreso de Él en gloria. Amén. Qué bonito, ¿verdad que sí? Así que aparece en el libro de Isaías y por consiguiente en todos los libros de la Biblia. Por consiguiente en todos.
Así que la palabra evangelismo aparece una vez solamente en Mateo. La palabra evangelismo ahora, no evangelio. Evangelismo aparece una vez nada más en Mateo. 8 veces aparece en Marcos. 7 en Lucas. Y miren qué interesante, 60 veces o más en las cartas de Pablo. Así que pareciera que el tema principal de Pablo era ¿de qué? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. De paso, la experiencia de él, la semana pasada lo discutimos un poquito, tuvo que ser tan fuerte que tuvieron que tumbarlo. Tuvieron que darle una impresión tan fuerte en verdad, porque él era tan celoso y como utilizamos ahorita una palabrita, tan ortodoxo en lo que él creía, que había que darle a sí mismo un golpe tan violento. ¿Para qué? Para dejar de vivir lo que él vivía y ahora comenzar a vivir y analizar de una forma diferente. Interesante. ¿Ok? El Evangelio no es filosofía. Nunca ha sido filosofía ni nunca lo será. El Evangelio no es otra cosa ni tampoco doctrina. ¿Y con qué mucha frecuencia nosotros nos apegamos a qué? A las doctrinas de la iglesia. De paso, ¿cuántas doctrinas tiene la iglesia? Escuché por ahí que 29. Bueno, esa es que están por hacerla. ¿Ok? Están por hacerla. Pero hasta ahora que se sepa, ¿son cuántas? Son 28 hasta ahora. ¿Ok? En los últimos 2 congresos fue donde añadieron una adicional. ¿Ok? Y de paso, se hace doctrina, ¿sabe de dónde? De la Biblia. Se hace doctrina de la Biblia. En otras palabras, tiene que aparecer ¿dónde? Aquí. Y no solamente eso, sino que tiene que estar en armonía con todas las demás existentes. Si en algún momento le hace un poquito de fuerza a alguna de las existentes, entonces se le está haciendo presión para injertar algo que en verdad no tiene fuerza y armonía con todas las demás. ¿Eh? Por eso es que mi iglesia tiene 28 doctrinas. De paso, si pasáramos ahora mismo, pastor, un papelito, y algunos de ustedes tienen un papelito, y tienen un lápiz, y le dijera a la hermandad que tenemos aquí, y la gran mayoría son miembros de aquí, de tu iglesia, pastor, y le dijéramos, ok, de esas 28 doctrinas, apúntenme 14 doctrinas y pónganmele para cada doctrina 2 citas bíblicas. Pareciera como que muchos, estamos hablando de la mitad. ¿Qué está sucediendo? Estamos descuidando el estudio. Y estamos hablando aquí con el hermano que fue principal de escuela, imagínense. ¿Verdad que sí? Hasta principal de escuela. Para ser principal de escuela primero hay que ser ¿qué? Hay que ser maestro. Mi esposa fue principal de escuela también, pero antes de eso, ¿ella qué? Ella era maestra. Ok. Y es bien importante. ¿Escuchen? Ok. Es bien importante entonces que tú tengas claro el concepto de ser un buen estudiante. El buen estudiante sobresale. El buen estudiante brilla. El buen estudiante es aplicado. Y estos 3 personajes que estamos hablando, de Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué ustedes creen? ¿Qué tipo de estudiantes eran? Eran estudiantes ¿qué? Sobresalientes, escogidos por Dios. Tan así es que llevan sus escrituras por más de 2000 años y están para nosotros y para estos tiempos también. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso,
el hermano Marcos habla del Evangelio y lo presenta como diciendo que es el reino de Dios. Hermano Marcos habla del reino de ¿qué? De Dios. Mateo habla que es el reino de los cielos. ¿Saben que hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Hay diferencia. Por eso es que hay que investigar por qué uno aplica al reino de Dios y otro aplica al reino de los cielos. Los evangelios vinieron a ser testigos de Jesús. Amén. ¿Por qué tú y yo hoy día podemos hablar de Jesús? Porque existe el libro, los evangelios. Si no, sería bien difícil poder hablar de ese personaje que es histórico también, ¿saben? Porque es en esencia, en verdad, la razón por la cual tú y yo hemos venido a la existencia y al mismo tiempo nosotros dedicar tiempo a conocer a el Creador. Amén. Cada evangelista arregla su material como él quiso porque tenía una audiencia en particular. Y ya dijimos que Mateo le habla ¿a quién? A los judíos. Que Marcos le habla ¿a quién? A los gentiles. Y que Lucas le habla ¿a quién? A una persona. Así que hay que ser cuidadoso a la persona que tú te le acercas, el tipo de mensaje que tú le vas a llevar. No a todo el mundo tú le puedes llevar lo mismo, porque no está preparado posiblemente para recibirlo, absorberlo, entenderlo y comprenderlo. ¿Quién fue el primero en escribir un evangelio? Bueno, en las investigaciones que se han hecho se habla mucho de Marcos. ¿Ok? Pero es interesante saber que si Marcos fue narrativo porque alguien le estaba dictando, y donde te vas a encontrar con que tiene mucho material, tanto de Mateo como de Lucas, es interesante, ¿verdad que sí? Y eso se lo voy a dejar ahí a ustedes, para que lo pensemos con relación a ello. En otras palabras, ¿quién vino primero? ¿Quién vino primero? ¿El uno o el otro? ¿Ok? Cristo no era un héroe muerto. Esa es una de las razones principalmente que los evangelios te quieren presentar. Él vive. Él vive. Yo lo vi. Yo lo vi. Eso dijeron las mujeres. ¿Te acuerdas que fueron los primeros que lo vieron? Y salieron corriendo. De paso, ¿saben que los discípulos no se lo quisieron creer? No se lo quisieron creer. Y salieron corriendo Pedro y Juan para ir ¿hasta dónde? Hasta el sepulcro. Y llegaron allí en el sepulcro y lo vieron. Pregunto, ¿y lo vieron? No. De eso hay una temática, pero bien linda, el que Jesús se le haya presentado primero a las mujeres. ¿Ok? Y le haya presentado primero a las mujeres. Ok. ¿Quién fue entonces el primero en escribir un evangelio? Y ya le dijimos que eso es una buena pregunta. Ok. Así que la palabra sinóptico tiene que ver con visión y con discernimiento. ¿Ok? Visión, óptica o discernimiento. Vistas en conjunto, entonces hacen referencia a los evangelios sinópticos. Los tres usaron triple tradición. Los tres usaron los mismos temas tradicionales. Y la gran mayoría de toda la información, tanto del uno como del otro, por eso le dicen sinópticos, porque
más o menos te están diciendo lo mismo, aunque de ángulos diferentes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que más adelante lo vas a encontrar. La Biblia habla de que Jesús en un momento dado echó unos demonios de unos endemoniados. ¿Ok? Así lo dice. Uno de los evangelistas lo dice. Y otro de los evangelistas dice que no eran 3, que era 1. De ahí que se presta por ahí el dicho de estos comentaristas que se dedican a hacer especulaciones y todo ello, que la Biblia, ella se contradice. ¿No han escuchado eso? Y le voy a decir más, aparentemente se contradice. Por eso es, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué? Es verdad. Si tú entiendes, comprendes y dedicas tiempo al estudio de la palabra, Dios te va a dar discernimiento. ¿Ok? Porque este libro es lo que le llaman el gran detector de mentiras. Si tú tienes el gran detector de mentiras, entonces tú puedes distinguir cualquier error o mentira. Pero si tú no le dedicas tiempo al gran detector de mentiras, la misma la pueden usar ¿para qué? Para crear problemas. Con respeto. Por eso, bajito. Por eso hay católicos, bautistas, metodistas, luteranos, anglicanos, pentecostales, testigos y así sucesivamente. Y pareciera como que todos tienen ¿qué? Razón. Pero vas a encontrar que en ocasiones chocan y de qué manera. Ven ahora. Es ahí la importancia de tener bien claro. En Mateo aparecen 280 frases. 280 frases que las tiene él muy personal y que están repartidas entre Marcos y Lucas. ¿Están repartidas entre qué? Entre Marcos y Lucas. Por el otro lado, Marcos tiene 50 que las tiene repartidas entre Mateos y Lucas. Pero viceversa, Lucas tiene 150 frases que están repartidas entre Marcos y Mateo. ¿Sí? De paso, ahí hay unas investigaciones en los tiempos en los cuales estamos viviendo, y eso es muy bueno, donde tú puedes ver las parábolas de Jesús. Las tienen ahí todas puestas, las que aparecen en el libro de Mateo, todas las que aparecen en el libro de Marcos y todas las que aparecen en el libro de Lucas. Y ya las tienes ahí. Y cuántas hay de una, si falta alguna, por qué esta no está, y así sucesivamente. Interesante en los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de lo que le llaman los evangelios comparados. Vamos a hacer comparaciones ahora. Marcos tiene 661 versículos. ¿Cuántos? 651 versículos. $600 tienen paralelismo con Mateo. Miren esto. Pareciera entonces que toda la documentación de Marcos viene ¿de dónde? De Mateo. Pareciera. ¿Ok? Otro más. El 90% del Evangelio de Marcos está entonces en Mateo. El 90% de Marcos aparece ¿en dónde? En Mateo. El 50% de Marcos usa palabras idénticas a Mateo. El 50% de la fraseología de Marcos son palabras idénticas a las de Mateo. Te diría, ¿se copió? ¿No te han dicho en algún momento a ti que te has copiado?
no levantan la mano, pero todos en un momento dado nos hemos copiado. ¿Ah? Todos nos hemos copiado. Y a veces decimos, el copiar, ¿eso es qué? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Eso es plagio. ¿Ok? Pero ¿de dónde el enemigo se ha inventado eso si casualmente él ha vivido toda su vida, ¿sabe qué? ¿Está copiando? Y es así. ¿Ok? Así que el copión más grande ha sido él. Y entonces quiere hacerle ver a los demás que también son unos ¿qué? Unos copiones. ¿Ok? Marcos fue escrito por los años 60. Otros ponen el año 54, otros ponen el año 56, pero está redondeando por ahí los años ¿qué? Los años 60. ¿Ok? Muy bien. 350 versículos se encuentran en Lucas. De Marcos, 350 versículos se encuentran en Lucas. ¿Okay? Mateo, en Lucas, Mateo tiene en Lucas 548 en paralelismo con Mateo, miren. Así que, 548. Tremendo, información. Los tres mencionan, escuchen ahora, los tres mencionan a Juan el Bautista. Mateo, Marcos y Lucas mencionan a quién? A Juan el Bautista. De paso, hay algo que no se le he dicho. Usted dirá, bueno, ¿y por qué solamente es de Mateo, Marcos y Lucas? ¿Por qué es Mateo, Marcos y Lucas? ¿Y por qué no meten a Juan ahí? ¿Saben? Que al ir a estudiar a nuestra universidad hay una clase solamente para el libro de Juan. Para ese libro nada más. Es como Isaías, que es una clase nada más para ese libro. ¿Saben cómo le llaman a eso? A eso le llaman el Evangelio en su esencia. Y eso es especial. Tan así es que Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. Él no va dando vueltecitas ni por aquí ni lo otro, tanto como Lucas y Mateo que comienzan a presentar genealogía, de dónde vino fulano, esto y lo otro. No, Juan no va con eso. Juan va directo, va al grano. ¿Por qué? Porque Juan estuvo allí. Ve ahora la diferencia. La importancia de estar allí. Amén. Esa es la importancia de estar allí, hermano. Asegúrate de que cuando Dios te invita a la casa de Él, llega temprano. Para que no te pierdas nada. Y puedas decir más adelante, yo estuve allí. Y la mejor evidencia que tú puedas tener es que cuando tú estás allí, lo único que vas a hablar es de lo que vistes, de lo que hiciste tuyo. Y puedes hablarlo con autoridad, puedes hablarlo con confianza. No te vas a equivocar. ¿Sabe por qué no te vas a equivocar? Pues que estuviste allí, alabado sea el nombre del Señor. Dedica tiempo a tu vida espiritual y verás los resultados. Aprender a estar en el lugar donde hay que estar. Así que los tres mencionan a Juan el Bautista. Los tres mencionan la misión de Jesús a Galilea. ¿Es necesario ir a Galilea? Tengo que ir a Galilea. No puedo ignorar a Galilea, hay que ir allá. Por eso a él le decían, ¿sabe qué? Galileo. Por eso le decían el Galileo. ¿Sí? Los tres mencionan el evangelio de retorno a Jerusalén. Hay que ir a Jerusalén. No hay forma de terminar el evangelio si no se va a Jerusalén. Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos tuvieron que regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Porque Jerusalén era el lugar céntrico de las buenas nuevas de salvación.
Jerusalén muy pronto viene en gloria. En Jerusalén, allí tenemos, como Él le dijo a sus criaturas para aquel tiempo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Asegúrate de tener como mínimo un apartamentito en Jerusalén. Hay un himno que dice así: Jerusalén, mi amado hogar, anhelo a ti llegar, tu calle de oro recorrer como el sol, tu río cristalino ve, hermoso sin igual, y en sus calles tranquilo reposar. A ver cómo dice ahora: Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Amén. Allí habremos de encontrarnos con nuestro Dios y Creador. Amén. Los tres mencionan la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los tres mencionan el evangelio de retorno, como dijimos, a Jerusalén. ¿Y qué decir de esos tres evangelios? ¿Qué dice el evangelio de Marcos con relación a su tiempo? ¿Sabe lo que dicen? Que no es el evangelio de Marcos, que es el evangelio de Pedro. ¿Ah? Así que no es el evangelio de quién necesariamente, de Marcos. ¿Es el evangelio de quién? De Pedro. El evangelio de Pedro. Él escribió lo que Pedro le decía. Por eso es que usted lo va a encontrar que aparentemente la forma como está escrito es más narrativo. ¿Ok? Hay unos padres, lo que le llaman los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? En la iglesia mayor se habla de aquellos escritores que han estado hablando de una forma u otra, no solamente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y a esos personajes ilustres en la historia le llaman los ¿qué? Los padres de la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, un gnóstico, él llegó a decir que finalmente Marcos usa estos dos evangelios para escribir su evangelio. ¿Cuáles dos? Él usa el evangelio de Mateo y del otro. Eso es lo que dice ese personaje de la historia. ¿Ok? San Agustín, una autoridad dentro del marco del cristianismo, por allá por los años 400, dice que cada uno conocía las notas de los otros. ¿Qué estamos diciendo? Se copiaron. Interesante, ¿verdad que sí? Recuerden eso, ¿ok? Pero recuerden, todo es obra, plan y propósito de Dios. Él siempre ha estado en control. Siempre ha estado en control. Mateo era más original porque era discípulo, recuerden. Así que hay más probabilidades que los otros buscaran de él información a que él fuera a buscar información de ellos. ¿Por qué? ¿Qué tenía Lucas que darle a Mateo? Nada. ¿Qué tenía Marcos que darle a Mateo? Nada. ¿Saben por qué? La diferencia era porque Mateo estaba allí. Amén. Mateo era discípulo de la universidad más grande del universo. Y no solamente era el discípulo más grande de aquella universidad, sino que se graduó. Amén. Hubo alguien que no se graduó. Estuvo a punto de graduarse. ¿Verdad que sí? Así que no todo el que dice Señor, Señor, se gradúa. Inclusive, aún en los colegios y en las universidades, ¿cuántos estudiantes comienzan en el primer año? Y ya del segundo para el tercero, más de la mitad. Y los que llegan a recibir el título son menos posiblemente de un 25%.
¿Ok? ¿Cuánto llevas en tu cristianismo? ¿Te gradúas a los 10 años? ¿Te gradúas a los 20 años? ¿Te gradúas a los 30 años? Es como en el matrimonio. ¿A los cuántos años te van a dar el título? ¿Ah? ¿A los cuántos años te van a dar el título? El libro es enfático. Hasta que la muerte, ¿qué? Eso es así. Hay otros que buscamos a veces algunas excusitas y esto y lo otro para ir para tratar de escabullirnos, pero el libro es claro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otro personaje que habló con relación a los evangelios, un tal... ¿Me toman un chupito de agua? Que la garganta me ahora. Un señor, miren, y esto es de estos tiempos, de los años 1863, 3 alemanes, pero le voy a mencionar uno nada más. Este se llama Hoffman. En su teoría, él dice, el primero en hacer análisis textual del griego y ver diferencias. La razón es que usaron a Marcos y la fuente. ¿Lo vieron ustedes ahora? Usaron a quién? A Marcos y la fuente. ¿Okay? La fuente que existió, hay lo que le llaman, y eso aparece en la Biblia de Jerusalén y en la Biblia, hay una frase que le decimos, creo que la del oso, en mi vida. Ay, Señor, se me olvidó. ¿Ok? Que son 2 Biblias grandes católicas. Una es la de Jerusalén y creo que, la otra es la Nácar Colunga. ¿Ok? Esas 2. Esas 2 Biblias tienen más de 66 libros. Todas tienen más de 66 libros. Y usted se preguntará, ¿y por qué aparecen más libros en esas 2 Biblias que en la de los demás, las demás Biblias? Eso es porque en investigaciones que se han hecho, y ese no es el punto, esos libros contradicen a los otros libros. Un ejemplo, el libro de Macabeos. ¿Han oído hablar del libro de Macabeos? Ahí no solamente un libro, son 2 libros de Macabeos. Y los libros de los Macabeos, y eso nosotros lo estudiamos hasta la saciedad, encontramos que los hebreos o los judíos para aquella época creían en el concepto de la inmortalidad del alma. Y hoy día, sobre el 90% de los cristianos de todos los movimientos creen en el concepto de la inmortalidad del alma. Son muy pocos los que creen, así está escrito. Vete a las funerarias y escucha para que tú veas. Uno le dice que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, o que lo lleve al purgatorio, ¿ok? O que hay que tener unas oraciones especiales para. Y otros casualmente los envían más rápido que ligero y dicen que están allá arriba gozándose y deleitándose. Y eso no es bíblico. ¿Ven ustedes ahora? Y hay la importancia de santifícalos en tu verdad. El principio te dice bien claro, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no tienes por qué creerlo. Y ahí entonces la importancia de conocer este maravilloso libro. Hay un libro que ya ha desaparecido, que le llamaban el Evangelio Quo. Así le decían, o el Evangelio Q. Porque existieron, hay todavía muchos otros evangelios corriendo también. Sí, así es. Recuerden, ¿por qué existe un engaño o una mentira? Porque hay una verdad original. ¿Por qué la gente habla de reunirnos en día domingo y no sábado?
Porque la Biblia te dice, la verdad, que el día de reunión, ¿cuándo es? El sábado. No dice otra cosa. Que no dice otra cosa. Y tú lo puedes buscar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es interesante que una de las verdades que más tú te vas a encontrar en los 4 evangelios es del sábado. Y no solamente eso, sino que quien más hablaba del sábado, ¿sabe quién era? El Creador. Y lo hacía con toda intención y propósito para con los mismos de Él. Porque los mismos de Él tenían una serie de enredos de cómo hacer para con el sábado, y tú y yo también estamos teniéndolo. Hoy día, sí señor. Solamente creemos que las horas del sábado es desde las 9 o 9:30 de la mañana del sábado hasta las 12 o las 12:30. Luego nos vamos y aparecemos el próximo sábado. No te sientas mal, pero eso es lo que se viene observando. Pareciera que los cultos durante la semana, tengo compromiso, tengo trabajo, tengo que estudiar, tengo tantas cosas. ¿Ok? Por eso es que la vida espiritual del creyente, del seguidor, del discípulo de este tiempo es tan liviano en su vida espiritual. Y alguien llegó a decir, tú dices que eres cristiano, que se te note. Por eso era que en la lección de esta semana estuvimos hablando, ¿se acuerdan de Dorcas? ¿Cómo se llamaba? ¿Era necesaria la presencia de ella? Sí. ¿Cómo vivía ella? Por testimonio. Y el testimonio fue tan fuerte para los creyentes y los seguidores de conocer a los que predicaban las buenas nuevas de salvación, que mandaron a buscar a Pedro. Por eso lo mandaron a buscar. Es ahí la importancia. ¿A cuántos de los que aquí han bajado a la sepultura los hemos mandado a buscar? ¿Ah? ¿Hemos mandado a buscar a alguien? ¿Verdad que sí? Que haya sido tan importante como esa mujer de la historia. Mandaron a buscar. Este pensamiento quiero que lo apunten, por favor, porque lo necesitamos. La inspiración nunca fue fuente total de originalidad. Repito, la inspiración nunca fue fuente total de originalidad del autor. En otras palabras, nadie puede decir que se haya sentado y haya cogido algún libro de los que existen de la Biblia y dijeron, ahora yo voy a escribir esto. Porque nadie tiene la capacidad de presentar las buenas nuevas de salvación si Dios no ha sido con él. Amén. Y ahí la importancia. Por eso es que le llamamos las Sagradas Escrituras. Por eso es que le llamamos la palabra de Dios. Por eso es que le llamamos los libros sagrados. Por eso es que este libro, con relación a todos los demás libros, han seguido corriendo en la historia y se han mantenido. Porque es el mensaje de Dios. Lo interesante de eso es que cuando venga el Señor a buscar a su pueblo y llevarnos con Él por la eternidad, el libro irá con nosotros para seguir estudiándolo. Porque el tiempo que le hemos sacado acá abajo y las cositas que hemos escarbado son tan superficiales con relación al contenido del mismo, que nos hace falta seguir siendo estudiantes por la eternidad. ¡Gloria a Dios! Es ahí la importancia del libro. La importancia del libro. Hay colegas que todos los años leen el año bíblico. Colegas. Y laicos también.
Todos los años leen el año bíblico. Hay colegas que a veces en un año han leído 2 y hasta 3 veces la Biblia. Por supuesto, hay personas a veces que leen así. ¿Usted llegó a conocer a alguno de ellos? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Mente fotográfica. Y le puede preguntar y ¿saben qué? Te lo contestan. Pero si me lo dicen a mí, se van a buscar un tremendo lío, porque no tengo esa capacidad. ¿Okay? Pero si a lo mejor se lo hubiesen dicho a los antediluvianos, ¿qué ustedes creen? ¿Verdad que sí? Eso tenían un cerebro de qué tamaño, con qué capacidad. ¿Okay? Así que nunca fue la inspiración total, fuente de originalidad de un autor en particular, sino también de varias fuentes. ¿De varias qué? Fuentes. ¿Ok? Sí. Vamos a hablar ahora con relación a las secuencias con relación a Lucas. Vamos a hablar de Lucas un poquito ahora. Miren esto. Cuando Mateo y Lucas no están de acuerdo con Marcos, están en total desacuerdo. Cuando Mateo y Lucas no están de acuerdo con Marcos, ¿están en qué? En total desacuerdo. Y eso usted lo va a encontrar. Uno dice una cosa y el otro dice otra. ¿Okay? Porque no están de acuerdo con Marcos. Y así viceversa. Por el otro lado, las palabras que Marcos usa son las mismas que usa Mateo y Lucas. Las mismas palabras, porque todos están en ¿qué? De acuerdo. Por eso le dicen sinópticos. Marcos es menos oral. Marcos es menos oral. Por eso es menos oral porque él ¿qué? Él es narrativo. Porque a él le llegó la información. Y él lo que hace es que recibe la información y la ¿qué? Y la pasa. ¿Ven? Por el otro lado, Mateo es también narrativo, porque Mateo estuvo allí, y como estuvo allí, pues él se sentó ¿a qué? A escribir. ¿Okay? Y ya dijimos que Mateo le escribió en particular a los judíos o a los hebreos, que de paso, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que también te escribió a ti? Porque desde el momento cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, dejaste de ser un gentil para convertirte en ¿qué? En un judío. Así que la aplicación viene en ello. Marcos nunca usa o escribe 3 historias juntas. Nunca. ¿Ok? Y cuando lo hace, si en alguna ocasión lo hace, las historias son las mismas. Te voy a dar un ejemplo. Hay 3 parábolas que te lo explican, son un poquito diferentes, pero el propósito es el mismo. Está lo que le llaman el hijo pródigo, está la oveja perdida y está la moneda perdida. Fíjate que el concepto que lleva ¿qué? Es el mismo. Pero te lo está presentando en 3 formas diferentes. Pero el concepto es el mismo. ¿Oyeron? ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos estado practicando hasta ahora, y podemos seguir, ¿verdad? Ok. Cuando Mateos y Lucas escriben de lo mismo con relación a Marcos,
¿saben lo que hace Marcos? Que lo adorna. Porque como Marcos es ¿qué? Narrativo, y si es narrativo, pues entonces dedica un poquito más de tiempo a ponerlo más bonito. Y eso te vas a encontrar en el libro de Marcos. Fíjate que Marcos es el libro que menos volumen de información tiene. De los tres, es el que menos volumen de información tiene. Pero la información que tiene es bien rica con relación a los otros dos. Interesante, ¿verdad? Uno va conociendo esos estilos, que le llaman el estilo. Muy bien. De vez en cuando, pues Marcos usa palabras hebreas. De vez en cuando. Pero las traduce al griego. Así que nunca las dejó. Recuerdo en una ocasión donde fueron unos hermanitos a mi casa porque querían hablar conmigo. ¿Saben? Los hermanitos que salen los sábados en la mañana tempranito, que van de puerta en puerta y de casa en casa, a veces haciendo visitas. No sé si alguno de ustedes ha recibido a alguien. Yo los he recibido también. Y entonces, pues, los recibo. Y tuvimos una plática. Y en la plática, pues, estuvimos hablando de la palabra Jehová. La palabra Jehová, pues, es una palabra compuesta. ¿Ok? Una palabra compuesta. Y con la misma, pues, estuvimos hablando de ese término, porque ellos utilizan mucho ese lenguaje. Palabra Jehová, 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 Jehová. Y entonces nos fuimos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Y entonces, pues allí ellos dicen que el que viene a buscar a su pueblo, a su rebaño, es Jehová. Y eso pues a mí me llamó la atención. Y yo dije, ajá. Me dice, sí, entonces la versión de ellos aparece la palabra Jehová en el libro de Apocalipsis. Y yo dije, para. Pero ¿por qué en la mía? ¿Por qué en la mía no dice la palabra Jehová y dice que es Jesucristo o es Jesús? Escuchen ahora, ven ustedes el dedicar tiempo ¿a qué? A estudiar. Y si tú no estudias, tú no conoces, y si tú no conoces, fácilmente eres victimario del medio ambiente. Y dije, un momentito. ¿Me pueden esperar aquí un momentito? Sí, cómo no. Y fui a la biblioteca. ¿Sabe con qué regresé? Con el Nuevo Testamento en griego. El Nuevo Testamento en griego. Y ellos lo menos que se iban a imaginar era que estaban hablando con alguien que había cogido griego. Y cogí griego 1 y griego 2. Y aunque no puedo tener una conversación con la gente, pero sí dominarlo. ¿Ok? Y entonces cuando voy y busco allí en el libro de Apocalipsis, digo, pero párate. Aquí no aparece la palabra Jehová. No, porque, no. Este es el Nuevo Testamento todo escrito en griego. Sí, si es en griego, pues entonces aquí no me aparece. Y me dice que el personaje que viene se llama Jesucristo. Entonces, con respeto, me están esforzando el texto. Lo que no han recibido todavía un poquito de luz es que Jehová y Jesucristo, el personaje es el mismo. ¿Ustedes sabían eso? Recuerden, Jehová y quién, y Jesucristo es el mismo. Pero para eso tú tienes que sentarte con calma y comenzar ¿a qué? A hacer trabajos investigativos, para que entonces cuando te encuentres con otras personas también, bueno, pero fíjate, pero mira aquí aparece esto, mira, pero aquí aparece esto otro, pero mira aquí aparece esto, sin sacar el texto fuera de contexto y al mismo tiempo saberlo llevar y saberlo aplicar. Muy bien. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, lo dicen los tres. Cita bíblica. Mateo 4.1, Lucas 4.1 y Marcos 1.12. Se lo estoy dando ahí para que ustedes lo vean. Los tres. ¿Hablan de quién? ¿Quién? Lo interesante de ello es algo muy interesante. ¿Saben qué? Que uno viene y sale y dice que el diablo llevó a Jesucristo y que lo pasó de un sitio a otro. Hay otro de los personajes que viene y sale y dice, no,
El Espíritu fue el que lo llevó. ¿Lo ves ahora? ¿Ok? Interesante. El Espíritu lo llevó al desierto. Hay otra versión que dice, Él fue al desierto. ¿Ok? Y así. Así que hay que ser cuidadoso. ¿Quién es el que lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué tiempo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Es ahí del por qué el conocer el mensaje de cada uno de ellos. Recuérdate, recalco, hermano. Mateo estuvo allí. Marcos no estuvo. Sin embargo, Marcos recibe información de alguien que estuvo allí. ¿Vieron ustedes ahora? En otras palabras, la información de Marcos tiene ¿qué? ¿Tiene qué? Tiene mucho peso. Y aunque no queremos degradar bajo ninguna circunstancia, porque es la Sagrada Escritura, el libro de Lucas, pero Lucas fue un personaje escogido por Dios para traer las buenas nuevas de salvación a través de una investigación. Y hasta ahora tu vida y tu cristianismo dependen de eso mismo, de tú hacer una investigación de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo y cómo yo tengo que vivir y comportarme. ¿Eso le llaman qué? ¿Cómo le llaman a eso? ¿Ah? Eso le llaman por testimonio. Y eso fue lo que el hermano Lucas vivió y practicó. Marcos tiene varias omisiones y yo creo que ya debemos de estamos cansaditos. ¿Ah? Vamos a decir 2 datitos más y terminamos, ¿está bien? Solamente hemos llegado a la mitad de lo que queríamos hacer hoy, pero ahí estamos. Dice, Marcos tiene notables omisiones, por ejemplo, la influencia de Jesús, la persecución de Jesús y el sermón del monte. Él no habla nada de eso. ¿Lo vieron? Marcos no habla nada de eso. Lucas no habla de la riqueza, lo que le llaman lo que es el sermón del monte. Lucas no habla de lo que es de la riqueza del último sermón de Jesús, Mateo 24, 25 y 20. Eso es riquísimo lo que hay ahí. ¿Lo vieron? Y los otros dos no dicen nada. ¿Ok? Marcos no narra la Pascua. Y pregunto yo, ¿la Pascua era necesario? La Pascua de todas las fiestas en el cristianismo de aquella época era la fiesta más importante. La fiesta más importante, la más grande de todas. Todas las demás rodeaban a esa fiesta. Porque esa fiesta tenía que ver con ¿qué? Con liberación. Amén. Y hoy día Jesucristo le estableció, ¿sabe con qué? Con la cena del Señor. Y aquí termino diciéndote lo siguiente, ¿sabes qué? Todas las veces que en tu iglesia se anuncie la cena del Señor, por favor, haz planes, no te ausentes, porque la necesita. La cena del Señor es para los pecadores. Y aunque somos pecadores arrepentidos, pero todavía arrastramos faltas, flaquezas y debilidades. Y es la oportunidad que Dios a través de la iglesia te brinda a ti para que tú te laves, para que tú te arregles con Él, para que tú te arregles con los tuyos, para que se produzca en tu vida un verdadero reavivamiento. Y qué pena que queremos ver en la iglesia un reavivamiento. Pero tiene que comenzar contigo. Tiene que comenzar contigo. No espere que comience en el otro. No, proponte de todo corazón. Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Esas fueron frases, ¿sabe de quién? De Saulo de Tarso. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Marcos no narra la Pascua. Sí, Mateo y Lucas. Y termino con este pensamiento. Es apegarse
a una tradición oral. Sin embargo, se reconoce que no puede ser la palabra final porque no todos los manuscritos se han encontrado. ¿Sabe que todavía se sigue encontrando información? ¿Ah? Todavía se sigue encontrando información. Pero lo interesante es que la información que aparece corrobora la que ya está. La que ya está establecida. Amén por eso. Sea un creyente, cristiano, adventista del séptimo día. Y en este caso voy a utilizar la palabrita mágica. Ortodoxo, entregado, dado, sabiendo y entendiendo quién eres, en dónde estás y hacia dónde te vas a dirigir. Vamos hacia Canaán. Vamos hacia Canaán. Y por la gracia del Señor, a Canaán llegaremos. Amén. Dios les bendiga y les acompañe mucho. Amén. Les espero el lunes a las 7:30. Y vengan tempranito, porque vamos a comenzar temprano. Gracias. Bendiciones del cielo.